este trámite es que la exportación definitiva necesariamente tiene dos beneficios importantes. Acá, el drawback y lo que es el saldo a favor del exportador. Si bien es cierto que los exportadores necesitan un agente de aduanas para poder numerar su mercancía, también tenemos que entender de que existe la posibilidad de que un exportador sea un OEA, o sea, un operador económico autorizado. Entonces, lo que dice la norma especial aquí es que en estos casos, estos OEAs no van a necesitar un agente de aduana. Ellos podrían numerar. ¿Correcto? Luego también, lo que sí tenemos también que comentar es que lo que es el drawback, que siempre nos hacen comentarios sobre este tema. No todas las mercancías se acogen al drawback. No todas las mercancías, no todas las exportaciones. Existe. Lo que hay que entender es que cuando uno exporta y quiere acogerse al drawback, es que las mercancías que normalmente se devuelve es aquellas mercancías que tienen un valor agregado. Por ejemplo, textiles, por ejemplo, no sé, alguna producción. Porque estos beneficios del drawback, lo que se devuelve son los aranceles. Es decir, que un producto que estamos fabricando para la exportación, si contiene un producto importado, necesariamente tienes un beneficio del drawback. Claro, lo que se desea hacer es que al exportador no se vea perjudicado con el costo del arancel del producto importado. Hoy ha bajado el drawback, es 3% del valor FOB de la mercancía. Pero también en exportación, una situación importante es que el trámite del drawback lo tenemos que hacer a través de la web de la SUNAT, a través de qué cosa, y transmitirlo a la aduana. Ellos son los que nos devuelven el drawback. Pero también tenemos el otro beneficio que es muy, pero muy importante, que es el saldo a favor del exportador. Tengo muchos clientes que van a la aduana y quieren que le devuelvan el saldo a favor del exportador. Y ahí también tenemos una situación que hay que entender que el saldo a favor del exportador, lo que devuelve es el IGB, y el IGB es un tributo interno. En cambio, el drawback lo que devuelve es el arancel, el impuesto a la importación, y eso es un tributo aduanero. Entonces, cuando uno exporta, si bien está ligado a lo que es el saldo a favor del exportador, el IGB, donde debemos solicitar esta devolución es en tributos internos a través de la clave SOL. Entonces, eso es muy importante entenderlo. ¿Qué problemas más tenemos en exportación definitiva, ¿no? ¿Qué casos tenemos en exportación definitiva, ¿no? Hay que entender también que podríamos nosotros en exportación tratar, ¿no?, siempre de buscar el asesoramiento de un agente de aduana, porque si bien el trámite es sencillo, existe algunos trámites de mercancías restringidas. Nosotros que en el Perú exportamos muchos vegetales, muchas frutas, definitivamente estamos ligados muy, pero muy con la autoridad de SENASA. Y esa parte es importante entender que el certificado fitosanitario es todo un proceso, ¿no?, que de repente se junta con la parte última de la exportación definitiva cuando se va a hacer el reconocimiento físico y el protocolo de corte. Pero hay que entender de que cuando uno, por decir, ¿no?, para decirles un ejemplo, uno desea exportar aguacates, lo que hay que hacer es primero, si te vas a comercializar aguacates, es primero solicitar a SENASA que el campo donde vas a cultivar los aguacates esté certificado por SENASA. Igual, mangos, arándanos, lo que tiene que tener todo lo que sea vegetal y sea agro para exportar, tiene que estar certificado el campo. Ustedes dirán, ¿pero por qué tiene que estar certificado?
Porque nosotros, acá en el Perú, las partes sur no, pero toda la otra parte, norte y de centro, estamos infectados con una plaga que se llama la mosca de la fruta. Entonces es importante que SENASA verifique que el campo donde estás cultivando y se va a hacer para exportar no esté infectado con esta plaga. Una vez que uno pide la autorización a SENASA para que inspeccione tu campo o revise tu campo, lo que vas a hacer es pagar tú una tasa y SENASA va a ir a visitar tu campo. Pero no solamente va pues a revisarlo, sino lo que hacen los funcionarios de SENASA es colocar unas trampas a fin de verificar que no existan moscas. ¿Qué es lo que sucede? Deja esas trampas en lugares estratégicos dentro del campo, y después de ello regresa, después de una semana, el funcionario y comienza a analizar cada trampa que dejó. Si encuentra más de 6 moscas, entonces lo que te va a decir, te va a negar la inscripción de tu campo porque se presume que tu campo está infectado con la mosca de la fruta. Entonces, acuérdense que el Estado peruano lo que hace es incentivar la exportación. No te lo va a denegar, sino que te va a dar un plazo para que tú puedas controlar y puedas exportar tu mercancía. Te va a dar un plazo para que puedas controlar lo que es la plaga. Pero acá vienen también algunas preguntas, ¿no?, que tenemos de los exportadores, porque hoy se está exportando mucha mercancía y nos piden que la mercancía sea orgánica. Pero hay mercancía que al ser orgánica no necesariamente se debe usar insecticidas a fin de controlar esta plaga. Bueno, porque si tú estás exportando mercancía que no va a tener la certificación orgánica, no hay problema, ¿no? Cualquier insecticida y controlas tu plaga y luego SENASA te va a dar tu certificado de campo de que está libre. Pero si tú deseas ponerle la certificación orgánica, donde va a ir otra entidad a certificarte que tu producto es orgánico, muy solicitado en todos los mercados internacionales en el mundo, entonces ahí ya viene un caso especial, ¿no? No es cuestión de que controles tu plaga y vas a ir con tu matamosca y comienzas a liquidar cada una de las moscas, ¿no? Existe en el mercado hoy en día algunos productos insecticidas que son justamente para evitar de manera natural, orgánica, este tipo de plagas. ¿Por qué es importante? Porque si uno es comerciante, porque de repente uno no es productor de un producto agro, sino estás en Lima, tienes tu oficina, si tú deseas exportar un producto, tienes que necesariamente comprarle a alguien que tenga un código de certificación de SENASA que pueda su producto ser exportado. Esa situación es vital, medular e importante. Entonces, después que esta mercancía ha sido producida en este campo certificado, el segundo paso es que ingrese a una zona de empaque, ¿no? Existe acá en Puente Piedra, en Huacho, en Chancay, en Huaral también, algunos sitios donde se encargan de empaquetar mercancías para la exportación. Entonces, estas empresas también, ¿no?, tienen que estar definitivamente certificadas por SENASA, ¿no? Porque SENASA te va a dar un certificado fitosanitario donde en nombre del Estado peruano esta mercancía está libre de cualquier plaga, ¿no? Muchas veces los exportadores consideran a SENASA como un enemigo. Creen que el funcionario de SENASA, en vez de fomentar la exportación, lo que hace es trabar la exportación. Y no es así. Al contrario, los funcionarios de SENASA, igual que los funcionarios de la aduana, tratan de incentivar la exportación, pero sin perder pues lo que es el control aduanero, y SENASA sin perder también la función, lo que le han encomendado sus pares externos.
Porque qué importante es ese certificado, porque imagínense, ¿no? Si ustedes exportan una mercancía en Estados Unidos y le venden a su proveedor americano, el símil en Estados Unidos, que es el AFIS, no va a ingresar la mercancía como importación de tu cliente si previamente usted no le ha mandado como exportador ese certificado de SENASA. Entonces, esta parte donde se empaca la mercancía, es vital y es importante. Hubo un caso, ¿no?, en Paita, donde se exportaba mangos y la mercancía cumplió todos los protocolos. Bueno, ustedes saben que en la parte norte del Perú, en Paita, en Piura, después que llueve, brotan, ¿no?, de manera, después de la lluvia, unos grillos. Entonces, no hubo cuidado en esta zona de empaque, se embarcó las paltas, salió por el puerto de Paita, llegó a Estados Unidos, y Estados Unidos, al ver el certificado de SENASA, simplemente estaba dando un pase de autorización, pero abren el contenedor y de repente salta un grillo. Ahí hubo todo un problema, ¿no?, porque los americanos comenzaron se cuestionaron, ¿no?, ¿cómo es posible que SENASA haya un certificado, ¿no?, hablando hace muchos años, y este certificado esté contaminado? Entonces, normalmente los americanos no revisaban los contenedores peruanos, pero por este detalle comenzó a decirse un tráfico al ingreso de la aduana americana. ¿Por qué? Porque se pasó este incidente. Entonces, es por ello que para evitar estas contingencias, SENASA es muy duro, muy recto para poder entregar estos certificados. Lo que ellos desean siempre es que todo esté dentro de la norma, y también depende mucho, pues, del riesgo, ¿no?, del riesgo fitosanitario. Por ejemplo, la papa, ¿no?, la papa peruana, su riesgo fitosanitario es muy alto, porque la papa peruana, creo que el único país que nos aceptan exportar es Brasil, porque no tiene dónde cultivar. Pero la papa peruana es, pues, un producto que tiene muchos, es un foco de infecciones, ¿no? Una papa, ustedes lo pueden dejar en cualquier parte, ¿no?, o la tiran y vas a ver cómo crece, ¿no? O sea, la papa es un riesgo fitosanitario muy alto. He conocido muchos exportadores que han querido iniciar este negocio, pero por el problema de la certificación no se puede exportar a algunos mercados que todavía tienen bastantes demanda. Después de que acá es una situación interesante, porque ahora las empresas que se dedican a empaquetar las mercancías que tienen código certificado por SENASA, podría uno como exportador embarcar de ese propio local directo, ya no, como dice la norma, un ingreso, un depósito temporal, sino podría ingresar directamente al puerto. ¿Y por qué es esto, no? Es para no perder, pues, la cadena de frío, porque esas mercancías perecibles no van como una carga general, sino van con una carga refrigerada, ¿no? En fin de no perder o no malograr quizás esta mercancía. Entonces, la última etapa de SENASA, y que se junta con el trámite de exportación, es cuando llega al puerto, ¿no? Ahí existen, pues, hay el K9, que le dicen lo que es la revisión de, ¿cómo se llama?, de canes, ¿no? Los BOE, ¿no?, vigilancia de operaciones especiales por parte de la aduana, donde ellos revisan, ¿no?, la información y posiblemente exista algún ilícito. Esta parte es importante, ¿no?, porque yo me acuerdo un caso que siempre cuando exportaban muebles, justo que mañana vamos a estar en la zona industrial de Villa El Salvador, había un empresario exportador que exportaba muebles finos a Estados Unidos, y el problema es que siempre tenía que el americano lo llamaba por teléfono y le decía que tengo un problema con los muebles que me estás enviando, ¿no? Veo que está medio rasguñado y tiene un olor medio raro, ¿no? Un olor raro, no entendía por qué, ¿no? Y al revisar el trámite, la operatividad, ¿qué sucedía? Que abrían en los contenedores, que era carga general, y que siempre entraban los perritos a revisar las cosas o oler si existía, pues, alguna sustancia ilícita. Pero algún perrito alzaba la patita
y hacía sus necesidades y ese olor se impregnaba en los muebles. Y otros lo rasguñaban, no jugaban, buscando alguna situación y los muebles llegaban de esa situación, ¿no? Era un problema, ¿no? Un problema que no podíamos tampoco arreglarlo porque era facultad discrecional de la aduana de revisar la mercancía, ¿no? Igual sucede, ¿no? Pero en lo que es, por ejemplo, perecibles, pero ya existe un procedimiento especial, el cuidado que se debe tener cuando se hace un reconocimiento físico de esta mercancía perecible, porque también abre el contenedor, pero se tiene que evitar, ¿no es cierto?, que baje la temperatura, porque cuando uno exporta mercancías, los clientes en el extranjero, por ejemplo, Cencosud en Chile, algunas empresas americanas solicitan, ¿no?, solicitan que se le ponga un registro, unos aparatos que miden la temperatura, para que ellos puedan, luego cuando llega la mercancía al otro país, lo que van a hacer ellos es, con estos aparatitos que ponen en varios lados dentro del container, es ver que no se haya interrumpido la cadena de frío, a fin de que esa mercancía, esta fruta, este vegetal, llegue de manera pues idónea a ¿cómo se llama?, su destino. Entonces, a veces es una situación, un problema, ¿no?, que te abran el contenedor y tengas problemas con el cliente porque tanto te revisan, pero también existe lo que se está, como dice este gráfico, ¿no?, en la parte del medio, los escáneres, ¿no?, donde ahora con este procedimiento el funcionario aduanero, si existe un escáner, por ejemplo, en el local, en esta zona de empaque, entonces ya no sería necesario hacer el reconocimiento físico porque va a pasar otra vez quizás el escáner en el puerto, porque la mercancía se podría contaminar, ¿no? Imagínense que en Puente Piedra pase el escáner y de repente los chicos malos preñen la mercancía en el transcurso al puerto. Entonces, facultad de la aduana, facultad de las autoridades, verificar, ¿no?, verificar antes del embarque si existe alguna situación o ilícito. Un caso que podría expresar es que hace muchos años, 3, 4 años, sucedió en una exportación, en un embarque, nos llamaron como a las 3 de la madrugada y lo que sucedía era que habían puesto pues en una maleta, en el container de exportación, una maleta tipo deportiva y dentro estaban algunos paquetes de mercancía ilícita, droga, y llamaron pues al fiscal, ¿no?, al fiscal no de los aduaneros, porque ya no era un problema de aduana, ¿no?, no era de tráfico de mercancías prohibidas ni restringidas, acá era un problema de ¿cómo se llama?, de estupefacientes, de droga. Pero la autoridad aduanera, haciendo uso, ¿no?, de la facilitación del comercio exterior, dándose cuenta que la mercancía, lo que había sido preñado, había sido llenado de manera, ¿cómo se llama?, intencional en el puerto, y que el exportador y el despachador de aduana y yo como su abogado no teníamos nada que ver con el asunto, de manera muy correcta, separó esta mercancía, o sea, separó esta que era como una maleta deportiva y autorizó el embarque, ¿no? Muy importante este criterio, ¿no?, porque antes no sucedía eso, ¿no?, encontraban algo en la mercancía, en tu container, y lo que sucedía, se demoraba el despacho. ¿Y cuál era el problema?, ¿no?, que cuando son predecibles, que Perú, nosotros somos un país que tenemos pues exportaciones importantes en lo que es en agro, ¿no?, tenemos situaciones para ponernos orgullosos, ¿no?, somos el primer productor de espárragos, de arándanos, de muchos productos de agro, y demorar, ¿no?, esta situación hace pues que la mercancía se pueda malograr. Y acá ni el seguro, ¿no?, ni el seguro paga, ¿no?, porque una de las causales que el seguro no paga, o sea, una de las excepciones que un seguro no paga, es cuando la mercancía se demora en su embarque. Entonces eso le llaman el seguro, lo que le llaman son los vicios propios. Entonces, me hago una pregunta retórica y digo, pues, ¿y cómo evitaría yo que la aduana me revise, ¿no?, de esta forma y demore en la mercancía? Si eres un exportador importante, ¿no?, y si no lo eres, y vas a llegar a serlo, acá comienza a apuntar, comienza a tratar, ¿no?, de ser un OEA.
de ser un operador económico autorizado, donde la aduana te va a dar un registro, te va a dar unos requisitos y tu riesgo va a bajar y casi todo va a tener que, todas tus exportaciones, o para no decir todas, va a tener que salir canal verde, o sea que no va a haber una revisión, pero tienes que demostrar a la aduana o invertir en la parte pues logística de todo lo que es la seguridad del ingreso desde tu local hasta la salida, ¿no? Y acá ya depende mucho pues de la formalidad, porque nosotros como país somos un país con una informalidad alta. Si bien es cierto, consideramos que muchos exportadores son formales, en la operatividad y en la práctica diaria no es así, porque muchos empresarios exportadores no tienen a todos sus trabajadores, por decir, en planilla, algunos lo tienen por recibos por honorarios, quizás tienen, no sé, alguna debilidad o una informalidad. Y para poder acogerse y para hacer un OEA y para acogerse hasta el DROCBAT hay que ser 100% formal, 100% formal. Yo me acuerdo, por decir, en una revisión del DROCBAT, normalmente se pide una factura, ¿no? Una factura. Si yo, por ejemplo, voy a hacer que otro fabrique por mí, entonces tienen que darme una factura de servicio. Y esa factura tiene que estar, pues, con todas las formalidades correspondientes. Primero, que tiene que ser una factura que esté afecto a la detracción, o sea, yo pagar la detracción por el servicio. Pero ¿qué sucedía? Que no había una factura, sino que le habían girado un recibo por honorarios, por el servicio de maquila. Entonces, por esa situación se perdió, ¿no?, el beneficio del DROCBAT. Pero ahora, esa es una parte que se vuelve una infracción. Entonces, la multa simplemente, ¿qué sería? ¿No? El doble de los tributos indebidamente restituidos, si ha habido un dolo o quizás si ha habido un trámite que no escapaba de tu entender, de tu gestión, la multa sería el 50% de lo indebidamente restituido. Pero podría ser que si existe un dolo en intención de acogerse indebidamente al DROCBAT, ¿no?, de que es un beneficio tributario, entonces ahí sí se tipifica un delito que se llama defraudación de rentas de aduana. Y ahí estaríamos en un problema en la Fiscalía Especializada de Delitos Aduaneros. Entonces, estos casos, ¿no?, donde de exportación, que si bien es cierto, uno cree que solamente hay que cuidarnos de que de repente no haya mercancías prohibidas, también tenemos el problema que podría ser una mercancía restringida, o lo que está sucediendo, ¿no?, caso que hemos tenido hace poco de una mercancía que exportan y a propósito cambian de partida, ¿no? Porque hay mercancías que, ¿cómo yo sé que una mercancía está prohibida, está restringida? Primero clasificándolo, o sea, teniendo su código arancelario o su partida de sistema armonizado. Entonces, una vez que tengo esa partida, ingreso a la página de la SUNAT y verifico, en primer lugar, si esa mercancía está restringida y prohibida. Pero si cuando alguna persona quiere hacer una situación anómala, lo que hace quizás este exportador mal, ¿no?, o piensa que nadie se va a dar cuenta, cambia la partida para fin de que no necesite un documento de control. Entonces ahí viene un problema, ¿no?, porque ya se configura un delito. Entonces, estos delitos que pareciera no son infracciones, no, me equivoqué de partida, no, hay que rectificarlo, no, pues, porque ya tenés la partida, pero adrede, ¿no?, con intención, con ventaja, para poder hacer una exportación de una mercancía prohibida o restringida, ya configura un delito. Entonces, todas estas situaciones que tenemos que entender en el trámite de la exportación, hay que estar, pues, nosotros atentos y siempre poder conocer este trámite de exportación. Hace poco, por ejemplo, en el aeropuerto, ¿cierto?, hubo una feria en Europa, y un empresario exportador lleva muestras de mercancías y lo lleva en su maleta, ¿no? Lo lleva en su maleta, pasa a la aduana peruana, pasa a la aduana de Europa, en el aeropuerto de Barajas, en España, se presenta en lo que es la feria, bueno, verán muestras, regresa con sus muestras y la aduana lo detecta. ¿Qué es lo que sucedió ahí? Él le dice, no, bueno, esa mercancía es mía, es peruana, salió. Pero ¿cuál es el problema?
que no había una DAN de exportación. Por tal motivo, consideró la aduana, le tuvo que retener porque consideró que la mercancía estaba entrando de forma ilegal. Sí, pero es importante también, para poder terminar esta exposición, es que estos delitos se configuran siempre y cuando las mercancías superen las cuatro UITs, ¿no? Muy bien, esta es, no sé si alguien tiene una pregunta antes de terminar. Sí, tenemos ahora algunas preguntas para usted. Okay. Nos preguntan primero, Lisbeth Reyes nos dice: buenas tardes, ¿puedo cogerme el drawback y la devolución del IGB al mismo tiempo? Sí, muy bien, esa es una pregunta muy ¿cómo se llama? Muy recurrente, ¿no? Y sí, uno puede cogerse al drawback y al saldo a favor del exportador al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque primero uno lo que te va a devolver es el arancel, pero hay requisitos que tienes que cumplir. Primero que el producto sea un producto importado, que tú estés fabricando, y dentro de tu consumo, si tú estás exportando, por ejemplo, camisas, un producto sea importado. En este caso, ¿cuál? Un botón. Entonces ya eres beneficiario del drawback siempre y cuando seas fabricante. Y si no eres fabricante, tengas un contrato de maquila. Y el saldo a favor del exportador lo pides a la aduana, pero ahí tienes un requisito. ¿Qué cosa es? Es que hayas comprado mercancías con facturas, ¿cierto? Y te hayan cobrado el IGB. Y esa mercancía se haya exportado. Ejemplo, si tú estás exportando camisa, te acoges el drawback por el botón. Excelente. Pero también has comprado tela acá en el Perú, y la tela te han cobrado el IGB. Y cuando sale la mercancía a otro país, tú no debitas el IGB, por lo tanto te quedas como crédito fiscal ese IGB que tú has pagado. Entonces, ese crédito fiscal, la ley lo que le llama es saldo a favor del exportador, que lo tiene que devolver tributos internos. Entonces, existe esa posibilidad de, de pedir la devolución. Pero no siempre, toda la mercancía que se acoge al drawback, ¿sí? Porque en muchos casos, ¿no? Yo me acojo solo a favor siempre, está bien, pero no necesariamente me van a dar el drawback, porque son dos requisitos diferentes, o sea, cada uno tiene su normativa especial. Complementando a esta pregunta, hay otra que hace referencia a la misma, ¿no? ¿Qué mercancías en todo caso no se pueden acoger al drawback? Y actualmente, ¿cuál es el porcentaje de devolución del drawback? Claro, el porcentaje de devolución es 3%, ¿sí? Bueno, de hace mucho tiempo, ¿no? Pero luego por una norma especial subieron a 5, luego la bajaron a 4 y ahora ha vuelto a la normalidad desde que inició en el gobierno, de este gobierno de turno, del 3%. Ahora, ¿qué mercancías no se pueden acoger al drawback, no? Mire, las mercancías normalmente que no se puede acoger al drawback, los que no tienen valor agregado. Por ejemplo, el café. Hay una lista negra de qué mercancías no se puede coger el drawback. Pero yo me acuerdo mucho de un exportador que tuvo un problema justamente, que exportaba discos duros de computadora. Y encima eran usados. O sea, los compraba y los exportaba. Y se cogió el drawback. Entonces, y bueno, no sé por qué X motivo, ese tiempo la aduana era una aduana, ¿cómo se llama? No es electrónica, entonces por tal motivo devolvió. Pero se metió un problema, ¿no? Porque eso no tiene valor agregado, ¿no? No tenía valor agregado. O sea, hay una lista de mercancías que no te puedes acoger al drawback. ¿Qué más no te puedes acoger al drawback? Por ejemplo, las vísceras, ¿no? Las vísceras de los animales, los residuos sólidos, minerales, ¿no? ¿Qué te puedes acoger al drawback? Lo que fabrican, textiles, ¿no? Frutas sí, ¿por qué? Porque tiene valor agregado, porque uno lo cosecha, lo tienes que llevar a empaquetar, ¿no? Entonces, todas esas frutas se puede acoger al drawback. Qué importante es la norma del drawback, es porque hoy, por ejemplo, se dispone que se puede acoger al drawback con el envase. Y la mayoría de los exportadores agro lo que hacen es comprar a una empresa peruana que se llama Trupal, Papeles Trujillo, y ellos venden unos envases de cartón que le llaman los cartones porteña. Y este cartón porteña ha pagado un insumo importado, y cuando un exportador exporta en este tipo de cajas, es beneficiario automáticamente del drawback. Por otro lado, Juan Toledo, que nos saluda desde Piura, nos comenta:
soy una empresa que exporta, cuento con un agente de aduana con quien trabajo ya hace 2 años y ahora con los últimos cambios tengo que realizar la designación por mandato electrónico y ya no el endose físico. ¿Cómo procedería? Sí. La norma ya en Paita ya entró en vigencia a partir de 31 de enero, en Paita, acá en Lima todavía, pero si pertenece a la aduana de Paita, ya tiene que ser necesariamente el mandato electrónico, que es sencillo, que es a través de la clave SOL. ¿Sí? Es la clave SOL. Está tipificado en la página de la SUNAT, está procedimiento general de exportación PG02. Ahí está tipificado el mandato electrónico. Bien, gracias por la respuesta. Patricia Rebata nos dice, ¿cómo sería un proceso operativo del despacho simplificado de exportación? Bueno, el despacho simplificado de exportación todavía no sale la modificación, se tiene que modificar de acuerdo a este procedimiento general, pero todavía en Lima todavía hay plazo, porque todavía va a ingresar hasta abril. Sigue siendo de la misma forma, a través de la clave SOL, ingresar a ¿cómo se llama?, al depósito, al CERPOS, ¿no?, o a la aduana. Pero vamos a ver qué sucede en estas últimas modificaciones. Algo interesante que nos hemos dado cuenta en este procedimiento es que antes hablaba, ¿no?, de este procedimiento, decía que si la mercancía solamente era para mercancía que superara $5.000 valor FOB. En cambio, en esta modificación no vemos esa situación, entonces podríamos presumir que de repente va a ser un símil con este procedimiento. Ok, Felipe Pérez nos comenta, ¿es necesario para SENASA para el caso de productos orgánicos en alimentos terminados? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Para terminar productos? Productos orgánicos en alimentos terminados. Bueno, necesariamente sí, ¿no? Si es agro, tiene que ingresar SENASA. Si ya es una mercancía que no es de agro, sino ya es un alimento envasado, como no sé, ese es el ejemplo, ya sería, pues, el trámite sería la certificación por DIGESA. ¿Sí? Ok, Esther Fritz nos dice, la inspección de SENASA se saca por anticipado al momento que llegan las muestras del extranjero en una importación. Bueno, eso es importante, ¿no? Para sacar el permiso de SENASA en una importación, porque bueno, un exportador también podría de repente traer, no sé, semillas, algo, no sé. Entonces ahí la situación es diferente, porque tú a tu proveedor le tienes que pedir el certificado, por ejemplo, si es en Estados Unidos, el certificado del EIFIS, ¿no?, que es el CIME de SENASA, o si, por ejemplo, en el caso que hemos visto, cuando trae mercancía de Argentina, ¿no? Hay un SENASA también de Argentina, que previamente tiene que sacar el certificado de allá de Argentina, y eso es un requisito para que SENASA, a través del BUCE, ¿no?, te den tu certificado y tu ingreso de mercancía. Similares al tema de SENASA, Edison Mejía nos dice, si quiero exportar café, ¿necesariamente tengo que tener un certificado de SENASA? ¿Si quieres exportar qué? Café. Bueno, si es ¿cómo se llama? Un producto agro, o sea, SENASA tiene una lista, ¿no? Café, lógicamente, pero si es envasado, tendría que hacer, pues, DIGESA, ¿no? Pero si es de manera, pues, así de granos, de parte, ¿cómo se llama? Así como una fruta, definitivamente SENASA es ¿cómo se llama? La autoridad competente. Ok. Jocelyn Delgado nos dice, buenas tardes, ¿para una exportación definitiva se necesita la intervención de un agente aduanero? Para una exportación definitiva, si eres OEA, no. Si eres una OEA, no. Pero, ¿cómo se llama? Si bien es cierto, este procedimiento todavía nombra al representante aduanero o el agente de aduanas, al parecer apunta de que el exportador mismo puede hacer el despacho. Hoy no se puede, pero pareciera que está apuntando a esa dirección, donde ya el agente de aduana no va a ser un operador obligatorio de hacer el trámite aduanero, sino va a ser más que todo un asesor. Bien, por último, Ani Pinedo nos dice que pertenece a la empresa Picky Foods y su consulta es si se puede coger el drawback si compra a un proveedor local la etiqueta que ha pagado el 100% de sus impuestos y que en todo caso tiene la copia de la declaración aduanera de importación. Claro que sí. Si yo, por ejemplo, ¿cómo se llama? Soy un productor exportador, ¿no? Supongamos que produzca camisas, y entonces compro la etiqueta acá,
acá en, ¿cómo se llama?, en Perú. Entonces yo sí me podría coger el Dropbox, pero no es necesario que tú tengas la DAN, la copia, eso no es importante. Lo importante es que te den una carta, donde una comunicación jurada, que es un formato, donde te diga que esa etiqueta que te ha vendido es importado y ha pagado los tributos, y ahí pone el número de DAN. Porque luego ese número de DAN, lo que tú vas a hacer es, cuando tú te acojas al Dropbox, ¿no?, a través del portal de la SUNAT, te van a pedir ahí, ¿qué cosa? Te van a pedir ahí el número de DAN recién. ¿Estamos? Pero esa carta, ¿no?, si la aduana te lo pide, lo vas a tener que escanear y mandárselo a la aduana. No la dan, porque eso ya está registrado en el sistema. Claro. Y aquí una última pregunta que sale por parte del usuario Guillermo Girón. Nos dice, ¿me devuelven el drawback si es que realizo la exportación en nombre propio? Claro, imagino que es, claro, por el trámite de exportación que tiene que hacer el mismo exportador. Claro, sí, uno tiene que, o sea, el beneficiario del drawback es el exportador productor, el mismo exportador. O sea, no es cuestión de que yo exporto y el drawback lo va a pedir mi proveedor. Así no es. O sea, el exportador tiene que, ¿cómo se llama?, es el encargado, es el beneficiario. Pero el requisito es indispensable para el drawback es que de tu producción un producto sea importado y que uno tenga la capacidad de poder manejar la producción. Si no manejas la producción, no estás afecto al drawback. Muchísimas gracias, ¿no? Ahí están mis teléfonos, cualquier consulta, estamos para servirlos, mi correo electrónico. Muchas gracias.